Hola, bienvenidos a todos los amantes del misterio y lo paranormal. Soy Carlos Mendoza, su guía en esta escalofriante travesía. Les invito a sumergirse en el intrigante mundo del Aullido del Miedo, nuestro canal que desentraña historias de terror inexploradas. Hoy, los transportaremos a lo más profundo de la Sierra Mexicana, al misterioso pueblo de la Sombra. Un lugar donde la oscuridad se apoderó de cada rincón tras un ancestral ritual. Acompáñennos en este escalofriante relato y descubran los secretos que acechan en las sombras. No olviden suscribirse, dar like y compartir para más emocionantes historias. Comenzamos. En la década de los 90, en la remota Sierra de Durango, un pequeño pueblo escondido entre montañas era conocido por albergar una historia sombría. Los lugareños hablaban en susurros sobre un ritual pactado con el diablo que tuvo lugar en las profundidades del bosque, un evento que marcó para siempre la tranquilidad de la región. Cuenta la leyenda que un grupo de personas desesperadas recurrió a oscuros rituales en busca de prosperidad, y el precio pactado resultó ser más elevado de lo que jamás imaginaron. En aquella noche inquietante, el cielo se nubló con una oscuridad profunda mientras las sombras se retorcían entre los árboles. En lugar de susurros, el viento llevaba lamentos angustiantes que resonaban en la tranquilidad de la sierra. Los lugareños, aterrados, cerraron las puertas y ventanas de sus hogares, pero los lamentos penetraban incluso las paredes más gruesas, dejando a todos con un escalofrío en la columna vertebral. Los días que siguieron se volvieron testigos de fenómenos paranormales, luces danzantes en la distancia, sombras que se movían sin dueño aparente y susurros indescifrables que se desvanecían en la brisa. La atmósfera de la Sierra de Durango se cargó de una energía inquietante, y los residentes vivían con el temor constante de lo que yacía en la oscuridad. La casona abandonada, situada en lo más profundo del bosque, fue testigo del siniestro pacto. En su interior, las paredes aún resonaban con los lamentos de aquellos que habían sellado un acuerdo con lo desconocido. Quienes se aventuraron a explorar la casona después de la noche del ritual afirmaron haber sentido la presencia de entidades invisibles, susurros que rozaban sus oídos y sombras que se movían sigilosamente por las esquinas. El pueblo, en medio de la sierra inhóspita, se volvió un lugar donde las almas inquietas parecían converger, buscando redención o, tal vez, alimentando la eterna condena que habían desencadenado. La leyenda del ritual con el diablo perduró, y los lamentos continuaron resonando a lo largo de los años, marcando la región con una oscura huella. Hasta hoy, la casona en la Sierra de Durango permanece como un testigo silencioso de aquella noche infernal. Los valientes que se aventuran en la búsqueda de respuestas descubren que los lamentos persisten, y la conexión entre el mundo terrenal y el sobrenatural se desdibuja en las sombras que habitan ese rincón olvidado del tiempo. Daniel, Rodrigo y Luis, amigos de toda la vida, emprendieron el viaje hacia el pueblo abandonado en la Sierra de Durango con la intención de explorar los misterios que rodeaban la leyenda de aquel siniestro ritual. Con tiendas de campaña, víveres y equipo de supervivencia, se adentraron en el bosque con la esperanza de descubrir la verdad detrás de los lamentos que aún resonaban en la región. El camino hacia el pueblo era más largo de lo que habían anticipado, y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando finalmente llegaron a las afueras del lugar desolado. La casona abandonada se perfilaba en la distancia, rodeada por la oscuridad creciente del bosque. Ante la inminencia de la noche, decidieron acampar en un claro cercano, estableciendo sus tiendas de campaña con la esperanza de obtener algo de descanso antes de enfrentarse a lo desconocido. La fogata crepitaba, proyectando sombras danzantes sobre los árboles circundantes mientras compartían historias y risas para disipar la tensión que flotaba en el aire. A medida que la oscuridad envolvía el bosque, los lamentos se hicieron más audibles, como un eco distante que se mezclaba con el susurro del viento entre las hojas. La atmósfera se volvía cada vez más cargada de una energía que los amigos no podían ignorar. Con la noche en pleno apogeo, los sonidos inquietantes del pueblo abandonado se intensificaron, como si las almas atrapadas estuvieran intentando comunicarse a través del velo entre mundos. Daniel, Rodrigo y Luis compartieron miradas nerviosas, cuestionándose si estaban listos para enfrentarse a la verdad que aguardaba en las sombras. A pesar de la inquietud que envolvía el campamento, decidieron posponer la exploración del pueblo hasta la mañana siguiente. La noche se desplegaba en su plenitud, envolviendo el bosque en un silencio interrumpido solo por los persistentes lamentos que parecían resonar desde el corazón del pueblo abandonado. En el interior de sus tiendas de campaña, los amigos se sumieron en un inquietante sueño, donde los lamentos se entrelazaban con sus pensamientos y formaban sueños intrincados y oscuros. Mientras tanto, las sombras de la casona abandonada se alargaban en la oscuridad de la noche, como si la estructura misma se alimentara de los misterios que habían ocurrido en su interior. El sol finalmente arrojó sus primeros destellos sobre el campamento al amanecer, y los amigos despertaron con la determinación de enfrentarse a lo desconocido. La casona abandonada guardaba en la distancia,
un recordatorio silencioso de los lamentos que habían persistido a lo largo de los años. El día prometía revelaciones y desafíos, y con el equipo de supervivencia en mano, Daniel, Rodrigo y Luis se prepararon para adentrarse en el pueblo abandonado y descubrir la verdad detrás de aquel siniestro ritual en la Sierra de Durango. Con la luz del día iluminando el pueblo abandonado, Daniel, Rodrigo y Luis se dispusieron a explorar las casas en escombros, buscando cualquier indicio de los lamentos que habían perturbado la tranquilidad de la Sierra de Durango. Para su sorpresa, todo parecía normal, no encontraron nada fuera de lo común mientras deambulaban entre las ruinas. Decidieron establecer su campamento justo enfrente de la casona abandonada, una estructura imponente que se erguía como un testigo silencioso de los eventos que habían ocurrido en su interior. Después de poner las tiendas de campaña, la curiosidad los llevó a explorar la casona en busca de respuestas. Al entrar, el crujido de los tablones y los pasos de los tres amigos resonaban en el silencio de la casa. En un primer vistazo, todo parecía normal. Las paredes desgastadas y los restos de muebles rotos contaban la historia del abandono, pero no revelaban nada más siniestro. Daniel, tratando de disipar la tensión que flotaba en el aire, comentó a Rodrigo y Luis que las historias sobre el pueblo eran simplemente mitos, probablemente exagerados a lo largo de los años. Los amigos asintieron, deseosos de demostrar que la realidad era mucho menos sombría de lo que se contaba. Mientras exploraban los pasillos polvorientos de la casona, sin embargo, una sombra demoníaca con cuernos se deslizaba sigilosamente detrás de ellos, oculta en la oscuridad. Daniel, Rodrigo y Luis no tenían idea de la presencia que los seguía, ya que el demonio observaba cada uno de sus movimientos desde las sombras. A medida que avanzaban por la casa, las voces de los amigos resonaban, marcando su presencia en cada rincón. Las habitaciones vacías no revelaban secretos, y los pasos continuaron resonando en la desolada casona. La sombra demoníaca acechaba, alimentándose de la presencia de los intrusos. A pesar de la aparente normalidad, los lamentos lejanos se intensificaban mientras avanzaban más profundamente en la casona. Daniel insistía en que todo era un simple mito, sin darse cuenta de que las fuerzas oscuras que los acechaban no eran tan fácilmente desestimadas. El sol del mediodía arrojaba rayos de luz a través de las ventanas rotas, pero la sombra demoníaca persistía, moviéndose entre las esquinas y los rincones oscuros de la casa. El destino de Daniel, Rodrigo y Luis pendía en la balanza mientras continuaban su exploración, ajenos a la presencia siniestra que los seguía en la penumbra de la casona abandonada en la Sierra de Durango. Explorando meticulosamente la parte de abajo de la casona, Daniel, Rodrigo y Luis de repente se vieron interrumpidos por el sonido de pasos provenientes del piso de arriba. Rodrigo, con la mirada tensa, señaló hacia arriba y murmuró: «¿Escucharon eso, verdad?» Parecían pasos. Decidieron subir al segundo piso con sigilo, sin percatarse de la sombra con cuernos que continuaba deslizándose detrás de ellos. A medida que ascendían, los lamentos que habían sido sutiles en la planta baja se intensificaron, envolviendo los corredores vacíos. Al llegar al segundo piso, los pasos persistían, pero no encontraron nada fuera de lo normal. Las habitaciones estaban desiertas y cubiertas de polvo, sin rastro de vida humana. Fue en una de estas habitaciones que descubrieron un libro polvoriento tirado en el suelo. Decidieron llevarlo consigo, pensando que podría proporcionar algún indicio sobre las leyendas del pueblo. De vuelta en sus tiendas de campaña, al atardecer y casi oscureciendo, encendieron una fogata para iluminar sus rostros cansados. Con el libro en las manos, comenzaron a leer sobre los rituales oscuros que se habían llevado a cabo para contactar con el diablo. Las páginas, amarillentas y frágiles, revelaban detalles inquietantes sobre aquellos eventos que habían marcado la historia del pueblo. En medio de la lectura, Luis levantó la mirada y señaló hacia una ventana de la casona. «Miren», susurró, «en aquella ventana parece como que algo se mueve, como si alguien estuviera asomándose». Los tres amigos se volvieron hacia la ventana, observando con cautela. La penumbra apenas dejaba ver sombras indistintas, pero la sensación de ser observados se hizo cada vez más palpable. Aunque no lograron discernir con claridad lo que podría estar detrás de aquel vidrio oscuro, la inquietud se apoderó de ellos. En la quietud de la noche, con los lamentos de la Sierra de Durango como fondo, continuaron leyendo el libro, desentrañando los oscuros secretos que se escondían entre las páginas. La casona abandonada, ahora iluminada por la tenue luz de la fogata, parecía contener más misterios de los que incluso el libro revelaba. Así, entre relatos de rituales y sombras en las ventanas, Daniel, Rodrigo y Luis se adentraron más en la enigmática historia del pueblo, sin percatarse de la sombra con cuernos que acechaba en las penumbras de la casona en la Sierra de Durango. Al divisar la sombra en la ventana, los tres amigos no le dieron demasiada importancia y continuaron leyendo el inquietante libro que habían encontrado. Las páginas narraban la historia del dueño de la casona y sus amigos,
quienes se entregaron a oscuros rituales satánicos en el sótano de la misma, en un intento de contactar con el diablo. Fue en ese momento cuando Daniel, interrumpiendo la lectura, sugirió: no hemos explorado el sótano. ¿Y si vamos ahora? Luis y Rodrigo respondieron en tono de broma, sugiriendo que mejor lo hicieran a medianoche, ya que, según ellos, quedaba claro que todo era solo un mito. Entre risas y bromas, decidieron que irían al sótano a medianoche. El ambiente se volvió más relajado, como si las sombras en la ventana y los lamentos lejanos hubieran quedado relegados a meros cuentos de terror. Sin embargo, la idea de explorar el lugar donde se realizaron rituales oscuros continuaba generando una sensación de inquietud entre los amigos. El resto de la tarde transcurrió entre conversaciones y risas alrededor de la fogata. La luz parpadeante iluminaba sus rostros, pero no lograba disipar completamente la oscuridad que parecía acechar a su alrededor. Con cada hora que pasaba, la idea del sótano se volvía más intrigante, y aunque todos afirmaban que era solo un juego, una pequeña semilla de temor se sembraba en sus mentes. A medida que la noche avanzaba y la luna ascendía en el cielo, la atmósfera se tornaba más solemne. Entre risas nerviosas, los amigos comenzaron a prepararse para la expedición nocturna al sótano de la casona abandonada. La idea de enfrentarse a la oscuridad del lugar donde se realizaron rituales satánicos despertaba una mezcla de curiosidad y aprensión. Finalmente, cuando el reloj marcó la medianoche, Daniel, Rodrigo y Luis se dirigieron hacia la entrada del sótano de la casona en la Sierra de Durango. Las llamas de la fogata danzaban en la penumbra, arrojando sombras inquietantes sobre el suelo. Entre risas nerviosas y titubeantes pasos, se adentraron en la oscuridad del sótano, listos para descubrir qué secretos aguardaban en las profundidades de aquel lugar marcado por lamentos del pasado. Al descender por las escaleras del sótano con linternas en mano, Daniel, Rodrigo y Luis se encontraron con un altar, las velas apagadas y en la pared, marcado con sangre, el número 666 y un pentagrama. Mientras se acercaban al altar, una repentina bajada de temperatura envolvió el lugar y, de pronto, escucharon el sonido seco de la puerta del sótano azotándose. Sobresaltados, voltearon hacia la entrada y vieron la puerta cerrada. Rodrigo, en un momento de tensión, temió que se hubieran quedado encerrados, ya que la puerta no se abría. Pero de repente, y sin explicación aparente, la puerta se abrió por sí sola. Aterrados, los tres amigos se miraron entre sí, comprendiendo que algo extraño estaba sucediendo en ese sótano cargado de historia macabra. Con la puerta ahora abierta, decidieron continuar explorando, aunque la atmósfera se volvía más densa con cada paso. No pasó mucho tiempo antes de que las manifestaciones en el sótano comenzaran. Objetos eran arrojados contra las paredes, la penumbra parecía cobrar vida propia, y los lamentos que resonaban en el exterior parecían ahora intensificarse en el sótano. La linterna de Daniel temblaba en su mano mientras observaban cómo los objetos se movían por sí solos en la penumbra. La incertidumbre se apoderaba de ellos, y la realidad de lo que experimentaban superaba cualquier explicación lógica. Estaban atrapados en un lugar donde el pasado oscuro se manifestaba con una fuerza inexplicable. Entre murmullos de nerviosismo, intentaron comunicarse con lo que sea que pudiera estar presente. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Luis en voz baja. En respuesta, un ruido sordo resonó en las paredes. Los amigos intercambiaron miradas, incapaces de entender completamente lo que ocurría en ese sótano marcado por la historia de rituales satánicos. La noche avanzaba, y la intensidad de las manifestaciones no disminuía. Entre sombras y lamentos, Daniel, Rodrigo y Luis se encontraban en un lugar donde la realidad se entrelazaba con lo desconocido. Sin saber lo que les depararía la oscuridad, continuaron enfrentándose a las inexplicables fuerzas que los rodeaban en el sótano de la casona en la Sierra de Durango. Los tres amigos, fuera del sótano y enfrentando las manifestaciones inexplicables, se vieron sobresaltados al descubrir la presencia de la sombra con cuernos que antes los había estado acechando en las penumbras. Ahora, de manera inconfundible, se dieron cuenta de que estaban frente al mismísimo diablo, aquel ser invocado por el dueño de la casona y sus amigos en el perturbador ritual de 1990. Daniel, Rodrigo y Luis, aterrados, comprendieron de golpe que las historias que rodeaban al pueblo eran más que mitos y leyendas, eran una cruda realidad. El diablo, sin moverse, los observaba fijamente, sus ojos incandescentes penetrando en sus almas. La atmósfera se volvió aún más densa, como si el mismo infierno hubiera desatado su furia en ese rincón oscuro de la Sierra de Durango. La sombra con cuernos, revelada como el diablo mismo, no pronunció palabra alguna. Su presencia era suficiente para sumir a los amigos en un estado de terror insondable. La verdad de los rituales satánicos, el altar marcado con sangre y el pentagrama adquirieron una realidad impactante, y los lamentos que resonaban se unieron a un coro macabro que retumbaba en el aire.
Aunque la tentación de huir era abrumadora, los tres amigos se encontraban paralizados por el miedo. La figura demoníaca, inmutable, sostenía la mirada con una intensidad que penetraba hasta lo más profundo de sus seres. La realidad se desdibujaba, y el sótano se volvía un escenario surrealista donde lo terrenal se mezclaba con lo infernal. La manifestación del diablo no traía consigo un rugido infernal ni un estruendo sobrenatural. Más bien, el silencio que lo envolvía era aún más inquietante. La tensión crecía con cada segundo que pasaba, y los amigos no podían apartar la mirada de la presencia diabólica que los observaba con desdén. Entre lamentos lejanos y la fría presencia del diablo, Daniel, Rodrigo y Luis se encontraban en una encrucijada aterradora. La verdad se había revelado de manera impactante, y la casona en la Sierra de Durango se volvía el epicentro de un encuentro con lo sobrenatural que iba más allá de cualquier explicación lógica. Aún sin final, la historia continuaba, tejiendo un entramado de terror y revelaciones en las sombras de aquel sótano marcado por un oscuro pasado. Aterrados y con el diablo fijamente viéndolos, los tres amigos corrieron por la casona mientras resonaba la risa demoníaca que llenaba el espacio. En medio de la desesperación, vislumbraron una sombra en la oscuridad que parecía tomar la forma del dueño original de la casona. Preguntaron con temor quién era, pero solo recibieron como respuesta un lamento aterrador. El eco del lamento reverberó en sus mentes, sumándose a la caótica escena que se desenvolvía. Aterrados, salieron precipitadamente de la casona, comprendiendo con claridad la oscura historia que envolvía tanto la morada como el pueblo abandonado. Los sucesos paranormales y las manifestaciones en la casona habían superado cualquier límite de tolerancia. Decidieron abandonar el pueblo, dejando atrás la casona y su perturbador pasado. Sin embargo, desconocían que algo más los acompañaría en su partida. Al regresar a sus vidas cotidianas, Daniel, Rodrigo y Luis creían haber escapado de la oscura influencia de la casona, pero pronto descubrieron que las manifestaciones paranormales los perseguían. Sombras que se deslizaban en sus hogares, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, la persistente sensación de ser observados cuando estaban solos. Las manifestaciones no eran constantes, pero cuando surgían, recordaban con angustia la experiencia vivida en la casona de la Sierra de Durango. El impacto de ese día había dejado una marca en sus vidas que se manifestaba de manera inquietante en su realidad cotidiana. Con el tiempo, la tormenta paranormal se volvió más esporádica, pero la sombra de lo vivido continuaba atormentándolos. Se preguntaban si habían llevado consigo algo de la casona, algo que ahora los atormentaba en las horas solitarias de la noche. En sus reuniones posteriores, los tres amigos reflexionaban sobre la inexorable conexión entre lo que experimentaron en la casona y las manifestaciones que ahora los acosaban. Se cuestionaban si habían desatado algo que estaba más allá de su comprensión, algo que desafiaba las leyes de la realidad que conocían. Con el tiempo, la realidad de los fenómenos paranormales se desvaneció en la distancia, pero las sombras del pasado continuaron proyectándose en sus vidas. La historia de la casona y el pueblo abandonado permanecieron grabadas en sus memorias como un capítulo inquietante que, aunque intentaron dejar atrás, seguía resonando en cada rincón oscuro de sus vidas. Y así, con una mezcla de temor y resignación, concluyó su encuentro con lo inexplicable. Gracias por acompañarnos en este escalofriante viaje del terror. Ha sido un placer explorar junto a ustedes las historias que tejen el misterio y el suspenso. Si disfrutaron de este contenido, les invito a suscribirse al canal El Aullido del Miedo para no perderse ni un solo estremecedor relato. No olviden darle like a este video, activar la campanita de notificaciones y dejarnos sus comentarios. ¿Tienen alguna historia de terror que les gustaría compartir? Déjenla abajo. Soy Carlos Mendoza, su guía en estas experiencias aterradoras. Hasta la próxima y que los sustos sigan acompañándolos.